En este ejercicio vamos a revisar la solidificación de aleaciones por medio de la primera ley de Fick. Bueno, en general vamos a presentar una breve introducción de la solidificación de aleaciones. Este es un mecanismo de procesamiento de metales en donde a partir de dos metales puros se forma una aleación, que es una solución sólida de ambos metales. Fundamentalmente, lo que sucede es que el metal se funde, se coloca en un molde, posteriormente se enfría y se solidifica. Esto para un metal puro. Si tenemos diferentes metales, se forma una aleación. Entonces ocurre por difusión. Un cambio de fase de líquido a sólido por disminución de la temperatura. La aleación solidifica por precisamente esa disminución de temperatura. Los constituyentes que presentan difusión forman el sólido. Entonces, inicialmente se funden de manera independiente los metales, posteriormente se mezclan y se colocan en un recipiente. Ese recipiente generalmente es un molde que tiene una forma específica dependiendo de la pieza que queramos construir. Usualmente este molde está bien aislado por otro material, puede ser un cerámico, generalmente se utiliza arena. Entonces aquí el metal líquido se vierte en este molde y posteriormente por esa disminución de temperatura se solidifica. Es posible colocar entonces dos metales en estado líquido de manera tal que se mezclen. Eso formaría una aleación. Dependiendo de las condiciones de este procesamiento, van a ser las propiedades finales del material. Inicialmente se comienza este proceso a temperaturas altas, es decir, a temperaturas altas fue cuando se fundieron los materiales, posteriormente se enfrían ya vaciados en el molde. Entonces se alcanza la temperatura de congelación o de fusión, digamos, en donde acá arriba tenemos fase líquida. En esta línea verde vamos a tener el inicio de la congelación o de la solidificación, que concluye en este otro punto. Los cambios de fase termodinámicamente ocurren a temperatura constante. Posteriormente se enfría debajo de la temperatura de fusión y se convierte totalmente en fase líquida. Aquí se está representando los cambios de temperatura en función del tiempo, por lo que el tiempo en el que cambia de fase se le llama tiempo de solidificación local. El tiempo desde que se vierte en el molde se llama tiempo de solidificación total. En esa línea verde, en la congelación, ocurren las siguientes etapas de solidificación. Se tiene metal en fase líquida con una serie de núcleos en donde cuando disminuimos la temperatura, partes del líquido se van aglomerando en pequeños puntos, eso se llaman núcleos o puntos de nucleación. Son aglomeraciones de átomos que actúan precisamente como sitios activos que ocasionan que solidifique más material. Eventualmente esos núcleos van creciendo de tamaño, se les llama granos, que no son más que cristales de esos átomos que crecieron a través de estos núcleos o sitios activos. Eventualmente estos granos van a ir creciendo hasta que todo el material se ha vuelto sólido. Esos granos precisamente estarán separados finalmente por límites de grano, que son interfaces. Es la interfase entre una zona de un material con diferente alineación cristalina. Si viéramos los átomos
en la superficie del sólido, por ejemplo, notaríamos que ese crecimiento se lleva a cabo de manera equiaxial, es decir, en la misma dirección, a la misma velocidad. En todas las direcciones en estas imágenes se observaría que los puntos de nucleación van creciendo en todas las direcciones y a la misma velocidad. Esas son las representaciones de un sitio activo. Vamos a analizar de acuerdo a esta teoría, entonces, el siguiente ejercicio. En este ejercicio se va a considerar una creación de una aleación cobre-zinc por medio de solidificación por difusión. Se presentan los siguientes datos. Se dice que una zona de la estructura de esta aleación, cuando solidificó, contiene 25% atómico de zinc y otra zona de la aleación contiene otra zona de la aleación a una distancia de 0.025 milímetros contiene 20% atómico de zinc. Si esta aleación solidifica con estructura cúbica centrada en las caras, este es el parámetro de red, hay que determinar el gradiente de concentración entre estas zonas en diferentes unidades. El inciso A en % atómico de zinc por centímetro, el inciso B en % peso de zinc por centímetro y el inciso C en número de átomos de zinc por centímetro cúbico. El inciso D pide determinar el flujo difusivo en estado estacionario de esta aleación en un instante cuando la temperatura es de 600 grados Celsius. Entonces, como planteamiento del ejercicio, de igual manera se tiene una aleación que solidifica, se fundieron de manera independiente cobre con zinc, se vierten en un molde, ese molde se enfría, ocasionando solidificación. Es lo que se muestra aquí. Dependiendo del tipo de molde, va a ser la forma final de esta estructura. Entonces, aquí como comentario, vamos a analizar este diagrama. Este es un diagrama de fases que nos va a dar una idea de cómo se comporta esta aleación. Este diagrama de fases, cobre-zinc, reporta las diferentes fases que se encuentran dentro de esta aleación a diferentes temperaturas y a diferentes composiciones. Por fase me refiero a fase líquida o diferentes tipos de fases sólidas. El eje Y es la temperatura de esta aleación en grados Celsius. El eje X representa % atómico de zinc y % atómico de cobre. Por ejemplo, si yo leo aquí desde 0, se va moviendo de 10 en 10 a la derecha hasta llegar a 100%. 100% aquí se refiere a zinc. Como es una aleación cobre-zinc, vamos a tener una mezcla donde las fracciones de ambos sabemos que es 1. O bien ambos porcentajes de los dos componentes van a sumar 100%. Por lo que si aquí es 100% zinc, en un punto a la derecha de este diagrama va a ser 0% cobre. A la inversa, si tengo 0% zinc, entonces de este lado tendría 100% cobre y 0% zinc. Por ejemplo, en un punto aquí a 40, yo tendría 40% zinc, pero 60% cobre. Cobre se lee de derecha a izquierda. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y 60 más 40 si es 100. Entonces, habiendo designado este eje, el eje superior es muy similar, solo que en % peso. Este era % atómico o % mol. Entonces hay dos puntos que son de interés.
El punto superior, recuerden que es 0% zinc, 100% cobre, por lo que esta es la temperatura de fusión del cobre puro, 1084.87 grados Celsius. Del otro lado, esta es la temperatura de fusión del zinc puro, 419.58 grados Celsius. Entonces, a diferentes composiciones, proporciones de cobre-zinc, vamos a tener diferentes fases. Estas líneas representan interfaces, es decir, separan zonas de este material con diferente estructura cristalina. Por ejemplo, todas las composiciones y temperaturas que caen en esta zona superior van a resultar en una aleación en fase líquida. Más abajo, recuerden que el proceso de solidificación ocurre disminuyendo temperatura, es decir, moviéndonos de arriba a abajo en este diagrama. Esto es una disminución de temperatura. Entonces, del líquido va a ocasionar que se transformen en fases sólidas. Las diferentes fases sólidas que puede tener esta aleación se representan por letras griegas. Aquí es fase cobre alfa, este es cobre puro pero en estado sólido. Entonces, noten que esta línea define otra fase diferente, que estaría acá a la derecha, fase beta o fase beta prima. Por ejemplo, ahí. Esa fase beta precisamente es una combinación cobre-zinc, por lo que esta línea define el límite de solubilidad de zinc en cobre y así sucesivamente. Acá tenemos otra fase, gamma, otra fase delta, etcétera. Esto nos va a permitir comprender un poco mejor el comportamiento de esta aleación. Por regla general, las fases líquidas, generalmente solo existe una fase líquida en la mayoría de las aleaciones. Le vamos a llamar simplemente fase L o fase líquida. Pero cuando existan diferentes fases sólidas, se representan por letras griegas. Fase alfa, fase beta, gamma, delta, epsilon, etc. Este diagrama entonces representa el comportamiento termodinámico de esta aleación. Si regresamos al problema, se está mezclando cantidades de zinc y de cobre en fase líquida para posteriormente enfriarla y ocasionar un proceso de solidificación. Entonces, si yo tengo fase cobre con fase zinc, usualmente estos materiales cuentan con vacancias o defectos puntuales, por lo que va a ocurrir procesos de difusión por vacancias. Átomos de cobre se van a difundir en la estructura de zinc y átomos de zinc se van a difundir en la estructura del cobre. Aquí los átomos de cobre representados de color gris se difundirían en los átomos de zinc de color azul. Y esta sería la estructura final de la aleación. Una aleación que contiene ambos átomos. Dependiendo del porcentaje va a ser el número de átomos de esta aleación. Además, esta aleación se menciona que tiene los siguientes datos. Si nos centramos en esa aleación, ya después de ocurrida la difusión, o bien con la difusión en proceso, se dice como dato que una región de esta aleación contiene 25% atómico zinc y otra región contiene 20% atómico zinc. Entonces, como estos son porcentajes, yo sé que ambos porcentajes suman 100, entonces el resto es 75% cobre. Y en este otro, 20% atómico zinc, por lo que va a tener 80% atómico cobre. Esto debe sumar 100.
Estas dos regiones están separadas por un espesor de 0.025 milímetros. Entonces se pide determinar, el porciento atómico de zinc por centímetro. Ese es el gradiente de concentración. Se pide el porciento peso de zinc por centímetro y el número de átomos de zinc por centímetro cúbico. Estos tres son gradientes de concentración que los vamos a calcular basándonos en los datos de las propiedades periódicas de estos materiales. Peso molecular de cobre tiene este valor. Peso molecular de zinc de la tabla periódica también tiene este valor. Como estamos analizando difusión, vamos a suponer estado estacionario. Entonces hay que calcular el flujo difusivo, J, a 600 grados Celsius. Vamos a considerar para la primera ley de Fick lo siguiente. Como tenemos difusión, ocurre movimiento de átomos de zinc de la parte de mayor concentración a la de menor concentración. La razón de movimiento o la velocidad de movimiento viene definida por el flujo difusivo. Recuerden que el flujo difusivo de la primera ley de Fick es proporcional al gradiente de concentración, es decir, C2 menos C1 entre este delta X, entre este espesor. Ese gradiente de concentración es proporcional al flujo difusivo y tiene dirección opuesta. Si el flujo difusivo va a la derecha, el gradiente de concentración iría hacia la izquierda. Entonces sería menos D, por eso el signo menos. La constante de proporcionalidad es la difusividad de este sistema. Vamos a ver cómo se calcula por el gradiente de concentración, donde esta difusividad se calcula como una constante de 0 por el exponencial de menos Q entre RT. Esta es la ecuación de Arrhenius. D0 y Q, que es la energía de activación, se obtienen de tablas. R es la constante universal de los gases ideales y T es la temperatura absoluta. Entonces, la temperatura yo la tengo definida para el inciso D. Además, para esta aleación se sabe que cristaliza con estructura cúbica centrada en las caras, donde su parámetro de red es 3.63 por 10 a la menos 8 centímetros. Sabiendo que es FCC, el volumen de celda se calcula como el cubo de ese parámetro de red y queda definido que el número de átomos por celda va a ser 4. Se han realizado diversos estudios para analizar cómo cristaliza esta aleación. Un estudio interesante lo pueden encontrar en esta referencia que cito aquí. Aquí se simuló un pequeño clúster. Un clúster es un aglomerado de átomos, muy pequeño, cerca de menos de 100 átomos, digamos, para modelar su comportamiento para este tipo de aleaciones. Ok, este es el planteamiento de los datos en general. Entonces vamos a considerar esta aleación. Dependiendo del porcentaje de cobre y de zinc, van a ser sus propiedades. Generalmente se puede considerar como una aleación de latón. Latón sería una combinación de cobre con zinc en diferentes proporciones. Vamos a comenzar con el inciso A. Se pide determinar el gradiente de concentración entre estos dos puntos. Entre un punto donde se tiene esta concentración de zinc y otro punto donde se tiene una concentración menor. El gradiente de concentración se puede calcular como C2 menos C1 entre delta X, o entre ese espesor o la separación entre estos dos puntos. Entonces, directamente podemos sustituir 20 es C2 menos 25% entre delta X. Como se pide por unidad de centímetro,
vamos a utilizar delta X y un factor de conversión que transforme esos milímetros a centímetros. En este caso, el gradiente de concentración se calcula de manera sencilla y se obtiene que es de menos 2000% atómico de zinc por unidad de centímetro. Recordemos que ese gradiente de concentración va de derecha a izquierda, desde la zona C2 hacia la zona C1. Para el inciso B, hay que determinar igual el gradiente de concentración, pero ahora en porciento en peso, sabiendo que tenemos concentraciones en porciento atómico. Vamos a recordar la definición de porciento en peso, que nos dice que el porciento en peso de un componente I es la masa de ese componente entre la masa total de cualquier mezcla, esto multiplicado por 100. Sabemos que la masa de una aleación o de cualquier mezcla es el número de moles por su peso molecular, esto de un componente puro. Vamos a utilizar esta relación para convertir porciento atómico a porciento peso. Sería porciento peso el número de moles por el peso molecular de un componente I. Pensemos aquí, por ejemplo, que el componente zinc sea el componente I, que el componente cobre sea J. Entonces, el porciento en peso del componente I va a ser los moles de I por su peso molecular. Esto es la masa de ese componente, entre la masa total. En una mezcla binaria, serían los moles de ese componente por peso molecular de ese componente, más los moles del otro componente J por el peso molecular del componente J. Todo esto multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Si no consideramos por ciento, podemos simplemente utilizar este factor y esto se le llama fracción peso, masa entre masa total. Entonces, aquí, considerando una mezcla binaria, vimos que I es zinc, J es cobre. Vamos a calcular el porciento peso de zinc, primero en esta zona y luego en la otra zona. Entonces, para la zona 2, aquí de color morado, el porciento en peso de zinc va a ser los moles de zinc por el peso molecular de zinc entre los moles totales, entre la masa total más bien. Moles de zinc por peso molecular de zinc, más moles de cobre por peso molecular de cobre. En el otro caso, en el punto 1, tenemos la misma ecuación. Y para poder calcular el número de moles totales, noten que tenemos como dato porciento atómico. Porciento atómico se relaciona con el número de moles. No es exactamente igual, pero es una proporción. Es directamente proporcional el número de átomos de zinc a su número de moles, donde están relacionados por la constante de Avogadro. Entonces yo puedo considerar aquí una base de cálculo. Si tengo 20% atómico de zinc, 80% atómico de cobre, puedo considerar en realidad que tengo 20 moles de zinc con 80 moles de cobre. Esto es una base de cálculo. Cada 100 moles, 20 serán de zinc, 80 serán de cobre. Del otro lado también una base de cálculo me diría que voy a tener 25 moles de zinc, 75 moles de cobre. Entonces, con esta base de cálculo yo puedo sustituirlo aquí de la siguiente manera. Para el primer caso, moles de zinc, ya vimos que es 20 por su peso molecular de la tabla periódica, entre moles de zinc, esos mismos 20 por peso molecular de zinc, más moles de cobre por peso molecular de cobre. Eso por 100. En el lado del punto 1, aquí de color verde,
el cálculo es idéntico. Cambian los moles de zinc y los moles de cobre. Ahora por mi base de cálculo 25 moles contra 75 moles. Entonces, esto corresponde a la concentración C2 y esto corresponde a la concentración C1 en % peso de zinc. Aquí simplemente convertimos el dato a % peso. Entonces, sustituyendo en el gradiente de concentración, C2 menos C1 entre delta X va a ser igual al gradiente de concentración. 20.46 menos 25.54% entre 0.0025 centímetros. Esto sería entonces % de zinc. Aquí noten que este ya se convirtió a centímetros. Son 0.025 milímetros entre 10 me da centímetros. Por lo que será menos 20.032 % peso de zinc por centímetro. Esto para el inciso B. El siguiente inciso ahora pide determinar el gradiente en número de átomos de zinc por centímetro cúbico. Es decir, concentración, precisamente el gradiente, ese gradiente de C en dx, es concentración por unidad de longitud. Concentración se puede expresar como átomos por volumen, por eso es por centímetro cúbico, entre distancia en centímetros. Serían estas unidades. Entonces aquí como dato yo tengo que la concentración 1 es la que nos menciona el problema de 25% atómico de zinc. Concentración 2 es 20% atómico de zinc. Además, yo sé que para este material, esta aleación cristaliza en una estructura cúbica centrada en las caras, con un parámetro de red de 3.63 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, el volumen es el cubo de ese parámetro de red, además de que contiene 4 átomos por celda, sabiendo que es FCC. Entonces va a tener esos 4 átomos por celda. Para calcular la concentración en términos de átomos por unidad de volumen, vamos a aplicar esta relación. Va a ser el número de átomos por celda, que ya sabemos que es 4 por ser FCC, por la fracción molar en cualquiera de estas dos zonas de la aleación, entre el volumen de la celda. Entonces, la fracción molar yo la puedo determinar a partir de la fracción atómica, del % atómico. Por ejemplo, aquí la fracción molar es 0.2. Es el número de moles de zinc entre los moles totales. La fracción en esta otra zona, Y1, es 0.25. Número de moles de zinc entre moles totales. Si sustituimos esas dos, vamos a encontrar que del lado de esta zona verde es 4 átomos de la celda por 0.25, fracción mol, entre 3.63 por 10 a la menos 8 centímetros al cubo. Es el número de átomos que yo tengo por unidad de volumen, por lo que voy a tener este valor. Del otro lado es similar, lo que cambia es la fracción mol, 0.2, y se obtiene 1.6725 por 10 a la 22 en la zona 2 y 2.09 por 10 a la 22 átomos de zinc por centímetro cúbico en la zona 1. Es lógico que C1 sea mayor a C2 debido a que la fracción molar es más grande. Ahora, con estos datos, simplemente hay que sustituir en la ecuación del gradiente. C1, esta es la concentración en el punto 1, la concentración en el punto 2. Ambos están separados por esta distancia. Entonces va a ser C2
menos C1 entre 0.025 por un factor de conversión. Sería entre la distancia, pero como se nos pide por unidad de centímetro, de hecho aquí es por unidad de centímetro también, aplicamos este factor de conversión para eliminar los milímetros. Entonces el gradiente de concentración va a ser menos 1.6724 por 10 a la 24 átomos de zinc por centímetro cúbico. Este gradiente de concentración lo vamos a utilizar para, por medio de la primera ley de Fick, calcular el flujo difusivo. Habiendo calculado ese gradiente de concentración del inciso C, vamos a continuar con el inciso D. En el inciso anterior, nosotros calculamos el gradiente de concentración. Este gradiente de concentración, utilizando la primera ley de Fick, se puede utilizar para el cálculo del flujo difusivo. Entonces, si analizamos el ejercicio, es esta aleación. De un lado tenemos esta concentración de zinc, del otro tenemos una concentración menor. Si aplicamos este valor que calculamos para el para el gradiente, podemos calcular el flujo difusivo. El gradiente de concentración va de derecha a izquierda porque lo estamos calculando como C2 menos C1. En sentido opuesto, los átomos de zinc viajan de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Por eso va de izquierda a derecha. Entonces, para poder calcular el flujo difusivo J, vamos a utilizar la primera ley de Fick, que nos dice que ese flujo difusivo es proporcional al gradiente de concentración. La constante de proporcionalidad es lo que le llamamos la difusividad de este sistema. Esa difusividad depende de la temperatura de acuerdo a la ecuación de Arrhenius. Aquí se coloca negativo porque ya vimos que el flujo difusivo y el gradiente de concentración tienen sentidos opuestos. Entonces, este valor de difusividad se calcula utilizando la ecuación de Arrhenius, que nos dice que la difusividad es igual a una constante de 0 por el exponencial de menos energía de activación Q entre RT. Esos dos valores los vamos a leer de tablas y dependen del sistema. Ese coeficiente de difusividad ya hemos comentado que depende del tipo de mecanismo difusivo. En nuestro caso es cobre que se difunde en zinc mediante mecanismo por vacancias o sustitucional. Depende del tipo de red cristalina. En nuestro caso es cobre que se difunde en zinc formando una red FCC de la existencia de defectos cristalinos, como vimos, de vacancias, del tipo de soluto y concentración y de la temperatura. En nuestro caso, el dato de temperatura es a 600 grados Celsius. Entonces, esa temperatura en grados Kelvin es de 873.15. Entonces, vamos a buscar en esta tabla los datos de difusión. La primera columna es en calorías por mol, la energía de activación. La segunda es la constante de 0 en centímetros cuadrados por segundo. Entonces, yo aquí abajo ya había marcado este material. Si tenemos que es difusión heterogénea de zinc en cobre, como es nuestro caso, la energía de activación es 43.900 calorías por mol. La constante de 0 es 0.78 centímetros cuadrados por segundo. Precisamente este valor considera todas estas
consideraciones. Tipo de mecanismo, tipo de red, etc. El tipo de soluto y concentración está definido en el gradiente de concentración y la existencia de defectos cristalinos se ejemplifica por la ecuación de Arrhenius. Esta ecuación de Arrhenius que surge de la termodinámica estadística a partir de una distribución de Maxwell y Boltzmann. Es un aspecto termodinámico que nos dice que el número de vacancias que tendría un material es proporcional a este factor que se llama factor de Boltzmann, exponencial de menos energía de activación entre RT. Ahora, ya habiendo definido estos datos, utilizamos la ecuación de Arrhenius por medio de la primera ley de Fick. R va a tener este valor, temperatura en Kelvin, ya tenemos el dato. Q y D0 se leyeron de la tabla. Entonces, para un material que se difunde por medio de este sistema es difusión sustitucional de zinc en cobre. Estos son los valores de la ecuación de Arrhenius. Sustituyendo de manera sencilla, esto es D0, esto es la energía de activación. El signo menos proviene del factor de Boltzmann entre RT. R es la constante de los gases ideales. T es la temperatura. Por lo que el coeficiente de difusividad de zinc en cobre a 600 grados Celsius, o bien 873.15 Kelvin, va a tener este valor, aproximadamente 8 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados por segundo. Este dato precisamente depende de la temperatura y todos los mecanismos que nosotros definimos. Entonces, con el dato que teníamos de gradiente de concentración y ese valor de difusividad para este sistema, se aplica directamente la primera ley de Fick, en donde sustituyendo va a ser menos 8 por 10 a la menos 12, menos 1.67 por 10 a la 24, esto es centímetros cuadrados por segundo. Aquí número de átomos de zinc por centímetro cúbico. Las unidades de esta operación van a ser, este cuadrado yo lo puedo cancelar con este centímetro y me queda centímetro entre segundo centímetro cúbico por átomos de zinc. Entonces, aquí me quedaría un cuadrado de centímetro en el denominador. Sería esta operación menos por menos, es un signo positivo, 1.3 por 10 a la 13 átomos de zinc por centímetro cuadrado segundo. Precisamente el flujo difusivo, también llamado flux, es el número de átomos que se difunden a lo largo de un área por unidad de tiempo. Entonces, precisamente es un flujo atómico por unidad de área. Si analizamos el sistema, ese valor tendría, aquí debe ser positivo, ese valor tendría ese flujo difusivo. Y en este caso, el gradiente de concentración es negativo, va de derecha a izquierda. Y aquí va de izquierda a derecha. Entonces, si por medio de este flujo difusivo tuviéramos un área, pensemos que esta aleación la consideramos en 3 dimensiones. Esta es la área a través de la cual se está difundiendo ese número de átomos de zinc, donde J representa la velocidad de difusión atómica por unidad de tiempo y por unidad de área.
Ese sería el resultado de este ejercicio. Aquí hay que notar que la primera ley de Fick solo aplica cuando estamos considerando un sistema en estado estacionario. Es decir, el valor de J es constante, no cambia con el tiempo. Esa es una de las restricciones. Aquí hicimos la suposición, de acuerdo a lo que menciona el ejercicio, que estamos utilizando flujo estacionario. J no depende del tiempo, sino que es constante. Si depende del tiempo, hay que utilizar segunda ley de Fick.